Entonces, vamos. Profe, ¿y el que le ayude en las mesas va a coordinar tiempos y registrar anotaciones, no sé? ¿O qué es Sí, el papel del que le ayuda? sí, Janine, es como el moderador, lo que voy a hacer yo en una mesa. ¿Sale? Sí. Ahí, ¿dónde están? Espérenme, ¿eh? Bueno, esta presentación también creo que ya la hice con ustedes, nada más la adecué. Y está en la plataforma. Entonces, hay que empezar como a perfilar el marco teórico conceptual. No son la misma cosa, aunque digamos están íntimamente relacionados. Lo primero, hay que hacer, digamos, como algunas definiciones. Hay un texto por ahí, déjenme ver. Hay una autora, bueno, un par de autoras. Una de ellas, a mí me gusta mucho este texto de Judith Bell. Tengo prendido mi cámara. Sí, ¿Ya? Judith Bell menciona que el marco teórico es como ese conjunto de teorías, conceptos y principios que están íntimamente relacionados entre ellos y que se utilizan para contextualizar y fundamentar una investigación. Y eso es importante, lo subrayo porque, digamos, traigo a colación a Bell porque, digamos, es importante que entendamos o que recordemos que hacer investigación en el campo educativo es hacer prácticamente una investigación científica. Y, y hacer una investigación de carácter científico-social no se trata solamente de describir hechos, ¿no? De describir lo que está sucediendo en ciertos contextos. Pueden ser en contextos, digamos, en comunidades amplias, como por ejemplo un barrio, eh, o pueden ser, digamos, como comunidades un poco más cerradas, ¿no? Más con un mayor grado de delimitación, como por ejemplo las escuelas. No es solamente hacer esta descripción así precisa, sino se trata de entender lo que sucede ahí a la luz, digamos, de una reflexión a través de los conceptos. Es precisamente este conjunto de teorías, conceptos y principios lo que nos va a permitir hacer interpretaciones sobre lo que sucede, ¿no? Ahí. Por eso algunos autores dicen que la ciencia no deja de ser una interpretación más, la diferencia entre una producción de conocimiento a partir de una interpretación de la realidad, lo que, lo que no deja de tener, digamos, como un carácter subjetivo, ¿no? La diferencia con otras formas, digamos, de conocimiento, con la doxa o con el sentido común, es que el sentido común o la doxa no hace, digamos, como interpretaciones de manera rigurosa ni cuestiona el porqué de las cosas, nada más, digamos, como funciona. En el caso de la ciencia, pues sí, la ciencia es muy rigurosa, pues, ¿no? La ciencia no le gusta trabajar solamente con el sentido común, le gusta pensar el sentido común, preguntar por el sentido común y teorizar sobre el sentido común, ¿no? Hay otra autora, que esa autora trabaja mucho, es una argentina, trabaja mucho con CLACSO, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, se llama Sautú. No recuerdo si les puse el libro, pero les voy a poner algunos libros de ella ahí. Sí está en el Drive que les dejé, pero les voy a poner uno que acabo de bajar esta semana. Y ella menciona que el marco teórico es, digamos, como, y aquí la cito, un argumento en el que se entretejen los paradigmas, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Es como esta visión del mundo, las teorías generales, ¿no? Sobre la constitución del mundo, de la realidad, que son como la parte más abstracta, las teorías generales, o sea, las concepciones sobre la sociedad y las teorías sustantivas, que son como los conceptos más anclados a la empiria, ¿no? Entonces, mm, en términos generales, podemos pensar que el marco teórico es
como el gran anteojo o la multiplicidad, el prisma, digamos, con el cual nosotros observamos una realidad que se despliega en el día a día, ¿no? En el mundo de la vida cotidiana. Eh, es, digamos, el lente que nos va a permitir como, como explicar o comprender eso que sucede ahí de manera muy rigurosa. O sea que sin teoría no hay ciencia. Sí, sin teoría, nuestras descripciones del día a día, en nuestros diarios de campo, va a ser más como una crónica, ¿no? Como una serie concatenada de sucesos que están descritos bajo nuestra mirada ordinaria, ¿no? Y entonces, eso significaría que de alguna manera u otra, que lo que nosotros describimos sin hacer un análisis teórico o sin hacer interpretaciones filtradas por los conceptos, pues se convertirían más bien en nuestras creencias sobre el mundo, más que nuestras explicaciones sobre el mundo. Más o menos sí, sí. Entonces son conceptos, son paradigmas, diría Saussure, ¿no? Es una concepción de la realidad, son conceptos, son teorías que están íntimamente ligadas entre sí, que tienen cierta coherencia y que nos permiten de alguna forma u otra atrapar la realidad que estamos analizando. La empiria, ¿no? Es ir por el dato empírico a campo y verlo a la luz de estos conceptos, ¿no? O sea, por sí mismo, por ejemplo, no existen, o sea, por sí mismos no existen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Existen gracias al concepto de procesos de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, cuando tú vas a un aula o cuando tú vas a una comunidad o cuando tú vas digamos, puede ser una familia o un barrio, tú vas a observar a través de esos conceptos, digamos, como ciertas dinámicas que se están dando ahí, ¿no? Entre pares, entre, digamos, como docentes, discentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es, digamos, como importante tener esto de manera relativamente clara, ¿no? Algunos autores como Rojas Soriano, que es un metodólogo también muy bueno de la UNAM, eh, él trabaja cuestiones no tanto educativas, fundamentalmente trabaja cosas relacionadas con la salud comunitaria, pero da muchas pistas en varios libros sobre metodología de investigación social. Él menciona que hacer, digamos, un marco teórico implica inmiscuirse en un proceso y, digamos, como determinar un producto, ¿no? Un proceso, dice él, en tanto implica una inmersión en el conocimiento que existe, ¿no? Nosotros hacemos teoría no por ocurrencias, sino en función de un ejercicio de investigación que vayamos, digamos, como realizando análisis de textos. ¿No? El estado del arte, por ejemplo, es un esfuerzo que ustedes ya hicieron y que de alguna manera u otra les permitió, entre otras cosas, empezar a reconocer la manera en la que en otros lugares, en otros contextos, pues, con otros procesos, empiezan, digamos, como a analizar esa realidad, ¿no? Y entonces podemos encontrar en diferentes investigaciones cómo se piensa las representaciones sociales, las percepciones sociales, los aprendizajes significativos, los ambientes de aprendizaje, las identidades, digamos, profesionales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es un proceso en tanto es parte de una investigación de carácter documental, ¿no? De conocimientos que ya existen, ¿no? Y es un producto porque termina o debería terminar siendo un lente adecuado a la realidad que tú estás observando, pues. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Mm? No, No. ninguna. Bueno, entonces Raúl Rojas Soriano menciona que el proceso de construcción del marco teórico conceptual
implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general, que se consideren válidos para encuadrar el estudio que se está realizando, ¿no? Una pregunta, ¿alguien tiene por ahí acceso al chat GPT? Sí, yo sí. ¿Habrá chance, Manuel, que le preguntes cuál es la diferencia entre el marco teórico y el marco conceptual? Ok. Diferencia entre marco teórico y marco conceptual. Por favor. Ujú. Ahí va, ¿eh? Pues es de ley A ya ver, casi, casi. verás, dame chance. Oye, Sí, ¿estás en el escritorio? sí, Ah, déjame darte chance de que compartas. ok. ¿Ya? ¿Lo comparto? Sí, por favor. Ah, ok. Yo te hice. Ahí se ve. Sí, Eh, ¿Está bien la diferencia entre marco teórico y conceptual, me dice, ¿no? Ok, aquí está. está ¿Lo leo bien. o lo alcanzan a leer? A ver, léelo. Yo no alcanzo. Ok, dice, el marco teórico es una estructura de ideas y conceptos interrelacionados que se utilizan para explicar el fenómeno de estudio. Incluye la revisión de la literatura relacionada, las teorías existentes y las hipótesis del estudio. El objetivo principal del marco teórico es establecer una base sólida para la investigación y proporcionar una comprensión más profunda del fenómeno que se está investigando. Por Perfecto. otro lado, A ver, a ver, entonces, cuando el chat GPT habla, digamos, del marco teórico, está hablando de, de ideas y conceptos relacionados con el fenómeno de estudio. ¿no? Entonces son teorías que de Ajá. una forma u otra te van a permitir a ti como profundizar o como interpretar o como explicar, digamos, lo que tú estás eh, queriendo evaluar, ¿no? Sería como sustentar, ¿no? La idea que está uno. Pero, ajá, exactamente, pero al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo, lo que está sucediendo es que estás justificando, sustentando, como dice Abraham, perdón, como dice Manuel, estás sustentando, digamos que tu trabajo tiene no solamente, o sea, tu referente empírico tiene un referente teórico también, ¿no? O sea, que se Ok. puede de alguna forma explicar teóricamente y que incluso puede contribuir, o sea, puede con tu análisis empírico puede contribuir a fortalecer esa perspectiva teórica, ¿no? Y ahora sí, ¿qué dice del marco conceptual? Ok. Dice, por otro lado, el marco conceptual se refiere a la definición y clasificación de los conceptos clave que se utilizan en el estudio. Incluye la identificación de variables, la definición de términos importantes y la explicación de cómo se relacionan los conceptos clave. El objetivo principal del marco conceptual es proporcionar una estructura clara para el estudio y asegurarse de que todos los conceptos clave se definan de manera consistente. Perfecto. Muy bien. Entonces, son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo están íntimamente ligadas y nutriéndose una de otra. Entonces, en el caso del marco conceptual, es como esa, yo le llamo, y creo que se los comenté en la primera vez que les puse este trabajo, y en esta ocasión también se los voy a comentar, yo llamo como una constelación conceptual. A mí me gusta mucho trabajar con esta idea de la constelación,
porque la constelación no es, no es así, ¿no? Pero en mi mente son como una multiplicidad de conceptos que están, digamos, como orbitando sobre algo que se está moviendo, o mejor dicho, algo que se está moviendo hace o permite, digamos, pensar en que esos conceptos están alrededor de él sin estar fijos, pero sí alrededor de un proceso, un fenómeno, ¿no? Entonces, a mí me gusta por eso hablar de constelación de conceptos. Es un grupo de conceptos que te permiten explicar algo específico, o que te permiten comprender algo, o que te permiten atrapar, ¿no? La empiria, sin determinarla, ¿no? Sin cosificarla o sin quitarle el movimiento o el dinamismo, pues. Entonces son dos cosas distintas. El marco teórico, conjunto de teorías o asumir una teoría o una multiplicidad de teorías sobre, ¿no? Existentes que te pueden ayudar a... El marco conceptual es el conjunto de conceptos, ¿no? O sea, la definición de las variables, pues, o las categorías. ¿Vale? Gracias, Emanuel. Sí, sí, más o menos queda claro entonces esto. Sí, Emma. A ver, entonces vamos a seguir. Eso es importante mencionarlo porque puede ser que suceda, ¿no? Recuerden, ustedes iniciaron planteando un problema, reconociendo un problema práctico, o mejor dicho, una multiplicidad de problemas prácticos. Echaron un ojo sobre lo que viven día a día y empezaron a reconocer cuáles eran los problemas prácticos que tienen mayor prioridad de atención, ¿no? Entonces plantearon el problema, hicieron preguntas de investigación, objetivos, justificaron su trabajo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la importancia que tiene en términos académicos, en términos sociales, la pertinencia social, la viabilidad o la factibilidad? Incluso llegaron a también plantear por qué es importante para ustedes. Y ahorita lo que van a empezar a hacer, no ahorita, sino empezar como a pensar esta necesidad de profundizar en el marco teórico y conceptual, es elaborar este ejercicio teórico. Lo que posiblemente suceda es que eh, van a empezar, digamos, como a reconocer a lo mejor algunas otras cosas que ya hicieron y que pueden ajustar. No pasa nada, se ajustan, incluso en este momento también, ¿no? Porque, sobre todo porque como van a ir como están en campo, hay, digamos, como una serie de niveles que están experimentando de análisis, que les están haciendo o que les van a hacer pensar en el diseño original, ¿no? En la pregunta inicial, en el planteamiento primero o primario que hicieron, pues, ¿no? Entonces, eso está bonito porque aquí es donde uno se da cuenta de que la investigación es como un vaivén, ¿no? Entre lo abstracto y lo concreto, entre la teoría y la praxis, ¿no? Ese es un ejercicio que es muy de la ciencia, pues, ¿no? ¿Vale? ¿Preguntas, Natalia? No, para que se quite. Ok, la investigación y la teoría. Vámonos. ¿Vieron esta película? ¿Alguien vio esta película? ¿En dónde se puede ver, maestro? No, pues no sé si está en Netflix. Se llama No. Amelie. Veanla, está bien bonita. Amelie. Es una película viejita, pero súper. A mí me gustó mucho. Está difícil de encontrar. Yo creo que no, ¿eh? Estaba en Netflix, pero la ¿Estaba en quitaron. Netflix? Estaba, yo la empecé a ver, pero la pausé y la quité y después ya no estaba. Sí, Ya lo no te la... aburrió. Bueno, pues ni modo, búsquenla, está chido. Bueno, entonces, la relación entre la investigación y la teoría ya lo platico, ¿no? La teoría es un conjunto de constructos, o sea, conceptos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables
con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. No hay ciencia, no hay investigación educativa, si no hay una teoría que esté, digamos, como de alguna manera u otra, como ya lo comentó ahorita Manuel, sustentando tu trabajo, ¿no? Así de sencillo. No estamos haciendo un reportaje periodístico a profundidad, no estamos haciendo crónicas, estamos haciendo ciencia y la ciencia te exige que haga uno explicaciones o interpretaciones de la realidad empírica a través de conceptos. Y esos no son otra cosa más que constructos, ¿no? Son constructos sociales. Oye, hay muchos comentarios. ¿Qué es esto de cómo se llama? ¿Qué es man? Ah, amén. Sí, estaba preguntando por la película que no Ah, entendí. sí, así se ¿A llama, qué como se dice Rosa. refiere? Ujú. Amén. Entonces, la teoría refiere a una mirada panorámica, ¿no? La teoría sin praxis tampoco sirve. La praxis para el campo de la investigación socioeducativa. ¿Sí ven? La teoría sin praxis no sirve porque es pura ideología. La praxis sin teoría tampoco, porque es descripción de hechos. Entonces, la teoría lo que hace y los conceptos lo que hacen es dialogar con la realidad. Pero uno, si lo quiere pensar, digamos, en términos puros, puede imaginar que la teoría es una mirada como panorámica, ¿no? ¿Se acuerdan del rascacielos, esto de Michel de Certeau que platicamos la primera clase, ¿no? Es una mirada como panorámica de un observador sobre una realidad dinámica y compleja, ¿no? De esta manera, quien observa toma distancia para ver las generalidades de estas dinámicas y todos los hilos con los que está tejida dicha realidad. Entonces, la teoría corrige el riesgo de ser una mirada especulativa si no mantiene una estrecha relación con la experiencia. ¿Qué significará esto de una mirada especulativa, Rebeca? O sea, la teoría corre el riesgo de ser una mirada, de pecar con una mirada especulativa si no mantiene una estrecha relación con la experiencia, una mirada especulativa. ¿O alguien más? Oye, ¿alguien más? Ayúdenme. Pues Pues tiene como que... hacer- como los planes, los planes y programas que decimos, ¿no? Que a veces los realizan personas que no están dentro de las aulas. Entonces, mucha especulación, pero realmente no viven la experiencia y por eso. Algo así. Algo Creo que así. ahí sería al revés, ¿no? Sería la Ajá, parte solo de la teórica, porque no están en la práctica. ajá. Por el contrario, si un maestro hiciera el programa de estudio, sería la parte práctica, pero tal vez no la teórica. Entonces, como que Ajá. Es que aquí si no mantiene una estrecha relación con la experiencia, ¿no? sí. Bien, bien. Sí, sí han Que escuchado. se tiene que, pues, entablar y mencionar conforme a la experiencia, que no tendría sentido, pues, o sea, si no tienes que la experiencia, pues, más bien si tú tienes la experiencia en el ámbito en el que estás, pues, más congruente, ¿no? Va a ser tu presentación, investigación, lo que sea. Entonces, pues a eso se refiere la especulación, ¿no? A como no inventar, pero sino no suponer, pues. Sí, 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 o sea, si queda en el plano, si se queda uno en el plano teórico, o sea, si la teoría no establece una relación con la realidad concreta. Creo que no se escucha. Ah, perdón. Les decía, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Ah, bueno. Les decía que si la teoría
o sea, si el sujeto, porque no es que la teoría tenga vida por sí misma, ¿no? Si la persona que está haciendo una investigación científica o socioeducativa, ¿no? A través de los procedimientos metodológicos que la ciencia exige para que tenga validez científica, si esa persona solamente hace una reflexión profunda una reflexión teórica profunda sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y se lee a todos los, ¿no? A todos los doctos, a todos estos teóricos, digamos, de la didáctica o pedagogos y empieza, digamos, como a construir todo un andamiaje, digamos, de ideas, de conceptos, pero no hace trabajo de campo, va a quedar en un plano de mera especulación, o sea, está suponiendo todo, porque no hay un contraste, digamos, con la realidad, así tal cual lo está planteando Palmi o lo está planteando, bueno, también Rosa y Abraham, ¿no? Bueno, y a la inversa igual, pues, ¿no? Bueno, no igual. A la inversa sucedería, digamos que si uno está haciendo un ejercicio, digamos, de descripción rigurosa, pero solamente se queda en la descripción de los hechos, sin establecer un diálogo con la teoría y con la posibilidad que te da, digamos, la discusión teórica, se está quedando solamente como en una especie como de anecdotario, ¿saben? Como de, como de relato biográfico, si quieres, ¿no? Y está bien, pero no va, digamos, como a alcanzar a comprender lo que realmente está sucediendo en esa dinámica que está describiendo, pues. Entonces, es importante en este sentido, digamos, como plantear como punto de partida y de llegada el diálogo entre la teoría y entre este ejercicio que están haciendo ustedes en campo. Es más, de hecho, ustedes, pregunto, ¿sienten que ya están haciendo este diálogo entre teoría y praxis cuando fueron a campo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No se escucha. ¿Soy yo o qué onda? No escucho nada. No, no eres tú, no se escucha. Pregunté, ¿ustedes consideran que, que en este ejercicio que hicieron en campo ya empezaron a establecer un diálogo entre la teoría y la práctica? Sí, profe. Bueno, Sí. en mi caso con las entrevistas, eh, como ya había revisado teoría, creí que los profes iban a contestar de acuerdo a lo que más o menos había visto en la teoría. Por ejemplo, una pregunta era la relación existente entre motivación y aprendizaje significativo, y uno de los profes me respondió que no consideraba que había una relación como tal, pero había revisado en la teoría y de repente sí como que me hizo pensar, bueno, no dio la respuesta que a lo mejor yo quería, ¿no? Que me basaba en la teoría, pero pues la práctica en muchos casos también es distinto a lo que te menciona, ¿no? Bien, Sí. excelente, Juan. ¿Alguien más? Gracias, ¿eh? Sí, profe. Por ejemplo, con respecto a mi tema, bueno, parte de esa investigación es las estrategias de los docentes para trabajar el desarrollo del cálculo mental, el sentido numérico. Y una de esas estrategias importantes es la socialización, pero cuando se lee en la teoría de la socialización, pues se observa como una utopía que no sucede en la realidad, porque ya cuando los profes hablas con ellos, dicen, no, pues que, bueno, no solamente ellos, yo también ya lo viví ahorita no estoy frente a grupo, pero lo viví durante Ujú. la socialización en cuanto a matemáticas, viéndola como esa compartición de distintos procedimientos, de confrontación, es muy difícil.
¿Por qué? Porque necesitas tener la atención de los alumnos y muchos no están con la atención necesaria, no les interesa. Otra es que los alumnos cuando pasan al frente bajan la voz, como son niños, no se saben expresar, entonces hay muchas complicaciones a la hora de llevar a cabo esa socialización real, ¿no? Entonces, muchas veces por eso los maestros, o la falta de tiempo, hay muchas situaciones que van generando una contraparte de las... Entonces, sí hay como que esa... bueno, en este caso a mí fue sí, algo contradictorio, ¿no? Por lo que dice la teoría y lo que sucede en la práctica. Excelente. Bien, bien. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia, ¿no? O más bien sí, el reconocimiento de hacer este diálogo entre teoría y praxis. Vamos. Además, bueno, este diálogo realmente es fecundo, ¿eh? O sea, digamos, provoca este ejercicio que ahorita así de manera muy rápida hizo tanto Emanuel como Abraham, es, es rico porque expresa, digamos, este ejercicio de diálogo entre, digamos, todo lo que uno puede estar pensando, digamos, a la distancia y lo que uno empieza a reconocer, ¿no? Cuando está con el dato empírico, ¿no? Este diálogo es permanente, es punto de salida y punto de llegada, ¿no? Es un diálogo que incluso, sin exagerar, está desde el primer momento o empezaron a establecerlo desde el primer momento que nos conocimos, cuando reconocieron los principales problemas prácticos que se desplegaban en el contexto en el que ustedes se desarrollan comúnmente. O sea, desde ese momento ya empezaron, digamos, como a sumergirse o acercarse de una manera distinta a la empiria, ¿no? Y posteriormente, cuando empezaron, digamos, como a construir sus preguntas de investigación que atrapaban esos procesos, empezaron a hacer un ejercicio entre praxis, realidad, empiria y teoría, ¿no? Entonces, es un ejercicio que se tiene que estar haciendo y que lo tienen que hacer conscientemente. O sea, lo han venido haciendo desde primer semestre. Hoy va a ser más evidente porque ya tienen, digamos, otras habilidades que han desarrollado y que pueden hacer estos ejercicios que hizo Manuel, perdón, y Abraham, ¿no? Y que todos seguramente no lo externaron, pero seguramente todos lo hicieron. Bueno, vamos a seguir. Profe, nada más una duda. Sí. ¿Puede haber artículos científicos también? Bueno, en mi caso encontré en los artículos que revisé que hay artículos que tenían revisión bibliográfica o documental solamente. Es decir, comparaban las puras teorías de distintos autores, pero en realidad no se acercaban a una realidad empírica, como lo mencionaba ahorita. Y dije, bueno, ¿qué tan...? Obviamente no voy a hacerlo así, ¿no? Pero ¿es viable o se puede realizar? Usted dijo que no es viable como tal, ¿no? Por la cuestión de relacionar lo empírico y lo teórico. Si haces un ejercicio para construir un estado del arte, bien porque se queda en ese plano, pero no, tú no vas a buscar dar una explicación sobre un proceso o sobre un fenómeno socioeducativo. O sea, no puedes ir más allá de lo que significa, digamos, como marcar un límite conceptual para un proceso específico, sin querer explicar algo. ¿Sí me explico? O sea, sin buscar, digamos, como explicar algo, ¿no? Cuando tú haces trabajo de investigación socioeducativa o en el campo educativo, necesariamente tienes que hacer un trabajo de campo o si quieres explicar un proceso educativo. Si no quieres explicar nada, si no quieres comprender nada del campo educativo y solamente quieres como definir conceptualmente o construir, digamos, el estado de conocimiento de algo, pues te puedes quedar en ese plano, en un carácter meramente documental. Pero no hay
no hay una pretensión de comprender, ¿no? O de explicar un fenómeno, Manuel. Perdón, Manuel. O sea, lo puedes Perfecto. hacer, puedes publicar tu texto, así como tú encontraste artículos en algunas de las revistas indexadas que buscaste. O sea, puedes publicar tu trabajo de investigación documental, pero se va a quedar en ese plano, ¿no? Y ese plano te podrá servir a ti para poder hacer trabajo de campo posteriormente, pero no tiene otra pretensión más que, ¿no? Digamos como acercarte a lo que conceptualmente puede estarse trabajando en un momento determinado de nuestra realidad, pues, ¿no? Entonces, tiene que ver con la pretensión que tiene el ejercicio de investigación, pero eso no es un ejercicio de investigación socioeducativa, eso es un ejercicio de investigación documental. ¿Sale? Muy bien. Gracias, profe. No de nada. Bueno, entonces ahí está. Entonces, la función de la teoría es explicar, ¿no? O te ayuda a explicar por qué, cómo, cuándo ocurren los fenómenos, ¿no? Sistematizar, más o menos darle orden al conocimiento sobre un fenómeno específico e infiere sobre el comportamiento de los futuros, infiere sobre el comportamiento futuro de los fenómenos, ¿no? Cosa que no es, digamos, como una condición necesaria de la teoría. Ya lo dijo ahorita Abraham, pues, incluso Juan Manuel también lo comentó. O sea, hay cosas que se están construyendo teóricamente, hay perspectivas teóricas que pueden explicar ciertas cosas en ciertas realidades educativas y que no necesariamente corresponden en todos lados. O sea, ya están encontrando datos, ellos o narrativas, que de alguna forma u otra se contradicen con lo que se está estableciendo teóricamente, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio que, digamos, es a los lugares a donde los tenemos que llegar y profundizar, ¿no? Porque apenas hicieron 3 entrevistas, pues todavía no sabemos bien a bien qué es lo que está sucediendo con esas narrativas, pero es un muy buen acercamiento, ¿no? Sí. Eso es lo que les comentaba de la constelación. Tú menciona que el marco teórico es una constelación de conceptos de diferentes niveles de abstracción, articulados entre sí, que orientan la forma de aprender la realidad. Y cito aquí a Saussure. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar. Tiene una tabla Saussure, se las voy a compartir ahorita. Ay, no, no está, pero aquí. A ver. Esta tabla, ¿no? O sea, en tu trabajo de investigación debe de haber un espacio para la teoría, ¿no? En donde se encuentran, digamos, en la parte más alta de ese espacio, los supuestos paradigmáticos, digamos, las formas en las que tú vas a pensar esa realidad. Ahorita lo voy a ver con un ejemplo, a pensar esa realidad que tú estás abordando, ¿no? Luego teorías generales, teorías sustantivas, proposiciones, hasta llegar, digamos, hacia la empiria. Lo que está planteando ese autor es que tiene que uno construir como un puente o como una escalera que te va a llevar, digamos, de la parte más alta de la realidad que tú estás estudiando, junto con todos los conceptos o todos los supuestos, digamos, teóricos que estás reconociendo, hasta, digamos, llegar a ras de suelo, hasta llegar al aula, hasta llegar al barrio, hasta llegar, digamos, a la comunidad escolar en la que estás trabajando, hasta llegar a estos espacios, digamos, sobresaturados de personas, qué sé yo. Entonces, es importante que veamos cómo es que Mm, cada uno de estos niveles, digamos, como tiene o debe de tener una especie de coherencia epistémica, como lo platicábamos la clase antepasada, ¿no? O sea, debe de haber como una cohesión entre los niveles de conceptualización o de teorización. Y la idea es de que esos niveles vayan,
digamos, de lo más abstracto a lo menos abstracto concreto, que nos permitan, digamos, observar la realidad empírica. Porque, no sé, por ejemplo, verás, por ejemplo, podemos buscar, ¿no? Podemos, digamos, querer como reconstruir las representaciones sociales, ¿no? Podemos buscar o querer buscar o reconstruir las representaciones sociales sobre lo que significa ser maestra o maestro, ¿no? Y, y entonces uno va a campo, uno va ahí a ras de suelo y se quiere encontrar con las representaciones sociales, pero no las va a alcanzar, digamos, como a percibir. Y si les pregunta a las maestras por las representaciones sociales, las maestras no van a saber, no, siquiera qué es lo que puede significar una representación social. Y entonces uno tiene que de alguna forma u otra empezar, digamos, como a reconocer de qué se constituyen esas representaciones sociales. Y puede pensar en creencias, puede pensar en prácticas, puede pensar en hábitos, puede pensar en relaciones. Y entonces ya lo que busca, pues no son las representaciones sociales como tal, aunque lo tiene que entender uno, sino busca hábitos, ¿no? Formas en las que practica la docencia, formas en las que se relaciona la docencia con su vida familiar. Puede pensar a lo mejor roles, la manera en la que se relaciona la mujer o lo que piensa la maestra, la forma en la que se relaciona con los maestros o con las instituciones. Puede buscar a lo mejor la forma en la que la manera en la que uno puede buscar la manera en la que ellas, digamos, experimentan su condición contractual, ¿no? ¿Qué significa para ellas ser maestra eventual y cómo ve, digamos, a las otras maestras que tienen una definición contractual diferente, basificadas, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta una maestra basificada y una maestra eventual, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar, digamos, como a desmembrar, como a ramificar esos conceptos y esas teorías generales para poder, digamos, como reconocer en la empiria, ¿no? Esas representaciones, que es un poco lo que hicieron con su matriz de operación de variables. Primero definieron conceptualmente definieron su variable o su categoría. Posteriormente la definieron operacionalmente. Luego de esa definición, de esa categoría, desprendieron 3, 4, 5 dimensiones o subvariables o subcategorías. Y luego de esas dimensiones, lo que hicieron fue construir, digamos, una serie de indicadores, una paquetería de indicadores, que era el lugar en donde ustedes iban a poner el acento en términos de información para tener el dato y poder de alguna forma u otra explicar algo específico. Lo que dice Saussure es que tiene que haber ese nivel. O sea, tiene que haber, digamos, esa estructura jerárquica en términos de abstracciones, de lo más general a lo menos, digamos, general, a lo más particular, porque es la única manera de llegar a la realidad que tú quieres llegar para explicarla, pues, ¿no? Entonces, lo primero, sí, más o menos sí me expliqué en esto que muy rebuscadamente les comento. No estoy viendo el chat, si están planteando algo en el chat, no lo... Bueno, voy a ver si con este ejemplo puedo ser, digamos, como menos confuso o más claro, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es lo que ya hicieron ustedes. Hay que hacer el reconocimiento de los conceptos y de las palabras claves, ¿no? De tu investigación. O sea, hay que pensar en los conceptos, las categorías, las variables, las subvariables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el objetivo, que es ahí donde se encuentran algunos, digamos, de las palabras clave, no todas.
el objetivo con el que he venido trabajando o que hemos venido trabajando desde el semestre pasado, ¿no? Dice, analizar las representaciones sociales de maestras adscritas a la generación 21 del programa de maestría en ciencias de la educación de la Escuela Normal Superior sobre lo que significa ser mujer docente. Entonces, una palabra clave que yo identifiqué ahí es representaciones sociales femeninas. 2, roles y estereotipos de género. 3, trabajo y familia. 4, desarrollo profesional femenino. ¿Eso se acuerdan dónde están estas palabras clave? De mi matriz. ¿Sí se acuerdan? No. ¿Son las variables, profe? Sí. Verás, están aquí. ¿No? Es prácticamente mi categoría, ¿no? Y mis subvariables o subcategorías. ¿Sale? Ahí están. Pues ahí ya tenemos. Yo lo único que les estoy diciendo es dónde van a encontrar, ¿no? Los insumos para poder, digamos, como caminar sobre una posible constelación conceptual. ¿Ok? Regreso. Ahí está. Ya reconocí entonces mis palabras claves, ¿no? Más o menos jerarquizadas de lo general a lo particular. Primero el concepto de representaciones sociales, que puede ser una de las categorías más fuertes. Y ya posteriormente, digamos, ir, ¿no? Escalando o desescalando, descendiendo hacia la realidad empírica. Luego, después de que tenemos esto, lo que vamos a hacer, y esto lo plantea, ¿saben quién? Hernández Sampieri. Esto lo plantea Hernández Sampieri, no lo tengo la referencia, pero es su planteamiento. Después de que tenemos esto, empezamos a diseñar, con esto podemos diseñar un índice, como con la figura o con la forma esta del mapa conceptual. Concepto general, conceptos medios y conceptos, digamos, empíricos, ¿no? O referencias empíricas. Entonces, cada una de las palabras claves, que son en realidad las variables o categorías de análisis del estudio que realizan, se van a desdoblar en subtemas. Cada palabra clave es un tema general que se convertirá en un apartado de nuestro marco teórico, ¿no? Y entonces tiene que ir, como diría Saussure, de lo más abstracto, de la abstracción más alta, a la menos, a la abstracción, digamos, que está tan cerca de la realidad que puedes, digamos, como dialogar con ella de la manera más coherente posible. Entonces, yo aquí añadí, porque como Saussure me dice, el nivel más, digamos, alto o más abstracto es el nivel de los paradigmas. Yo ahí como asumo, ¿se acuerdan que les dije mi investigación o la investigación, perdón, colectiva que estamos haciendo está anclada en el paradigma interpretativo? ¿Se acuerdan? En el resumen. Está anclada en el paradigma interpretativo. Y según Pazandín, menciona que el paradigma interpretativo está íntimamente vinculada a las interpretaciones que pueden hacer, digamos, los sujetos sociales sobre el mundo que experimentan y la posibilidad que tenemos los investigadores de reconstruir ese mundo socialmente construido. Pues puse un inicio, digamos, de temas vinculada a la construcción social de la realidad y obviamente, como estamos hablando del mundo del trabajo y del mundo del trabajo. Y ahí yo me di cuenta que hay algunos autores seguramente en sociología. ¿Con quién llevaron sociología de la educación?
Con Eduardo Garza. Ok. Seguramente, ¿vieron a Berger y Luckman? ¿Con él? Tienen un texto que se llama La construcción social de la realidad. No lo trabajan, No lo recuerdo yo. ¿no? Bueno, ellos tienen, digamos, como son fenomenólogos, sociólogos fenomenólogos, o sea, ¿no? Lo que hacen es, digamos, como teorizar sobre la manera en la que el mundo que conocemos es una construcción que cotidianamente o sea, es una creación humana, en el sentido que se construye socialmente. O sea, somos nosotras y nosotros lo que nos construimos y que de alguna forma va a determinar nuestra manera de andar en el mundo. Entonces yo puse inicialmente a estos cuates para, digamos, justificar que mi investigación sobre las representaciones sociales está vinculada a esta idea de la construcción social de la realidad. A partir, y aquí traigo a colación a Berger y Luckman, ¿no? Y entonces, voy a hablar también en este primer apartado del mundo del trabajo femenino, la acumulación originaria y la mujer. O sea, cómo es que la mujer, ¿no? Como constructo social, está siendo doblemente explotada. Esa es una discusión por poquito y filosófica, ¿no? Pero un poco jugando con la encomienda de Saussure, digamos, asumí que era necesario plantear esto. No es que lo tengan que hacer así, ¿eh? Yo nada más lo hice así por exagerado. Lo que sí tienen que empezar a reconocer ustedes es este segundo espacio. Aquí ya está, digamos, como el punto, la categoría inicial de mi investigación, las representaciones sociales de la mujer docente. Y entonces aquí voy a hablar sobre las representaciones sociales y percepción, sus definiciones y concepciones. 2.2, prácticas sociales, definiciones y concepciones. 2.3, representaciones sociales y práctica docente, ¿no? Y si se fijan en estos subtemas, se van a dar cuenta que es la misma lógica, ¿no? De Saussure, de lo abstracto a lo más concreto. Primero las definiciones conceptuales y luego las representaciones y la práctica docente, ya hablando específicamente del trabajo de investigación o del tema de investigación que estoy realizando. ¿Está bien? Entonces, un segundo subtema que está vinculado ahora sí a mi matriz. Luego, un tercer subtema que también está vinculado a mi matriz, el trabajo docente, femenino y la familia. Luego un cuarto subtema que también está vinculado a mis subvariables o subcategorías, o sea, a la matriz. Roles sociales y estereotipos de género en el trabajo docente. Y luego un quinto apartado o un subtema que también está vinculado a mi matriz, que es el de retos y oportunidades de la mujer docente. Entonces, tenemos pues un ejercicio de una invención de una ruta teórica conceptual que que la determinamos a partir de la identificación de las palabras clave que se encuentran aquí, en esto que ya hicieron. Sí, más o menos ven la lógica. Juan, Manuel. Más o menos ven la lógica de construcción de este índice tentativo. Sí, profe, también la tendríamos que ir entonces planteando de lo más abstracto hasta lo más concreto, entonces, ¿no? Para ir definiendo, dividiéndolo también en lo que son las variables. Nada más me quedó la duda, en los otros aspectos son las subvariables que tiene. Sí, Ah, ok, perfecto. sí. O sea, la general, la más abstracta, es tu variable o tus variables. Yo como tengo una nada más,
que es el de las representaciones sociales, sobre el ser mujer, eh, está, digamos, como en el plano inicial, ¿no? Y posteriormente vienen las otras subvariables, que siguen siendo, digamos, que siguen teniendo una necesidad de conceptualización. Yo no les dije que las conceptualizaran, ¿verdad? En su matriz no les dije, así como hicieron con la variable, hagan con la subvariable. Pero en algún momento, porque ahorita no es para mí tan necesario. Sí lo tienen que hacer cuando vayamos, digamos, a construir nuestro marco teórico, pero en este momento no va a ser necesario. ¿Está bien? Pero sí, ahí están, exactamente. Y además, esta es una ruta, ¿eh? No es que sea la única forma, pero es una manera en la que nosotros nos podemos, digamos, como facilitar hacer este ejercicio. Stephanie, más o menos viste la lógica en la construcción de este índice tentativo. Sí, Sí, está relativamente sencillo, ¿no? me gustaría a mí formular, pues primero, para ver si me salen dudas. Creo que ahí es cuando voy a Sí, terminar de entender, cuando yo formule el mío, sí, pues con mis conceptos. Y excelente. seguramente ahí es cuando tenga, pues, Sí, preguntas. ajá, exacto. Tienes toda la razón. Exactamente. Pero, a ver, entonces, pregunto. Más o menos entendimos la lógica para iniciar y ya cuando ven, no quiero que esté al fregazo, pues. Quiero que se sientan, digamos, lo suficientemente seguros para iniciar. Como dice Stephanie, seguramente van a venir más dudas, porque en la praxis es donde aparece, en el diálogo entre lo que se supone que sabemos y lo que hacemos es cuando empiezan, digamos, las reformulaciones. Pero quiero saber si ya estamos en condiciones de empezar a pensar en perfilar un índice tentativo. Yo diría que sí. Bien, está con los tantan. Ándale, ya me leyó el Abraham y dijo, voy a prender la cámara. Qué bien, ya están conociendo a su profesor, ¿eh? Palmi, traes empanada aquí en la boca. Birria. Birria, sí. Cilantro acá, ¿me entiendes? Ah, birria, pues es que saliste ayer, ¿no? A bailar. Bueno, a ver, voy a terminar acá. No se quiten ¿cómo se llama? Se supone, ¿eh? No quiten la cámara. Ahí está. Sobres, identificar palabras. Eso ya lo tienen. Hacer una revisión de bibliografía y definir con al menos 3 fuentes cada una de las palabras clave. Esa ya relativamente la tienen. Identificar teorías que aborden su tema. Guíate inicialmente con el chat GPT y menciona las razones por las cuales esas teorías son pertinentes para tu trabajo. Y bueno, no está el punto 4, pero armen un índice. Sobres. Eso se los voy a dejar acá. O sea, armen un índice. No, ese no lo van a trabajar aquí. Eso sí se los digo. Ese índice lo tenemos que dejar preparados para que en cuarto semestre, cuando no los vea, porque van a descansar de mí, en cuarto semestre, bueno, prácticamente van a descansar de mí, teóricamente no.
porque no los voy a ver, pero van a tener que hacer trabajo si gustan adelantar. Si no gustan adelantar, pues no, porque no los voy a ver, no los voy a presionar. Pero la idea es que tengan ese guía, esa guión, esa estructura de índice para poder desarrollarlo en cuarto semestre, solos, ¿no? Yo espero que en cuarto semestre ya les brinden, o si no asesores, monitores, por lo menos que los estén leyendo, ¿no? O sea, que les asignen a una persona para que los lea, ¿no? O sea, para que no los deje solos. Espero que sí, porque no, es realmente un poco cansado este ejercicio que uno hace. Además es insuficiente, porque por más, o sea, ni soy especialista y por más que me gustaría ponerles atención a todos, no puedo. O sea, no es posible, para mí no es posible, pues. O sea, en el reglamento, voy a pagar, porque voy a hablar